En materia de amparo existen 4 recursos: revisión, queja, revocación y reclamación. En esta ocasión nos toca hablar del recurso de queja. El plazo para interponer este recurso es de 5 días que se cuentan a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida. Sin embargo, este plazo tiene 2 excepciones. Uno, cuando se trate del auto de suspensión de plano o provisional, en el que el plazo será de 2 días hábiles. Y la otra excepción es cuando se omita por parte de la autoridad responsable tramitar la demanda de amparo directo. En este caso, el plazo para interponerlo es en cualquier tiempo. Con el recurso de queja se impugnan las resoluciones en contra de las cuales no se admite expresamente el recurso de revisión y se encuentra previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo. Para la procedencia del recurso de queja debemos distinguir si estamos en el caso de un amparo indirecto o en el caso de un amparo directo. En amparo indirecto, el recurso de queja procede en 8 supuestos y son: contra las resoluciones que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional; contra las resoluciones que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; contra las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado; contra las resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que, con las mismas características, se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; contra las resoluciones que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; contra las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y, por último, las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. En total, son 8 supuestos en los que procede el recurso de queja en amparo indirecto. En el caso del amparo directo, son 4 los supuestos en los que procede el recurso de queja, y son las siguientes. Aunque el primero de ellos no es propiamente una resolución, pero es el caso de la omisión de tramitar la demanda de amparo, o también el caso en el que se haga indebidamente el trámite. El segundo supuesto es cuando no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, se conceda o se niega esta, se rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. El tercer supuesto es contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y de cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. Es importante tener en cuenta quiénes son las partes legitimadas para promover el recurso de queja. Por regla general, están legitimadas para interponerlo cualquiera de las partes que haya intervenido en el juicio de amparo. Sin embargo, en el caso del incidente de reclamación de daños y perjuicios, solamente están legitimadas para interponerlo las partes que hayan intervenido en el mismo, así como la que haya propuesto la fianza o la contrafianza.
En amparo indirecto, en el caso del incidente de reclamación de daños y perjuicios, las partes que hayan intervenido en él, esto es, el quejoso y el tercero interesado. En amparo indirecto, en los casos que se dicte el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, estarán legitimados el quejoso y la autoridad responsable. En el caso de amparo directo, ante la omisión de trámite de la demanda de amparo o ante una indebida tramitación o cuando no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, estarán legitimados para promoverlo el quejoso y el tercero interesado. Es importante tener presente que el recurso de queja debe interponerse ante la autoridad contra cuyos actos se interponga el recurso. Es importante tener en cuenta cómo debe interponerse el recurso y para eso debemos distinguir si se trata de un amparo indirecto o un amparo directo. En el caso del amparo directo puede interponerse por escrito o por vía electrónica. En caso de presentarse en documentos por escrito, debe presentarse en original y tantas copias como partes sean en el juicio y una más para el expediente en que se actúe, señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso. En caso de que se interponga por vía electrónica, no es necesario exhibir copias, pues sería absurdo. En el documento deberá expresarse los agravios que cause la resolución recurrida e incluir los infundamentos legales y tesis de jurisprudencia en que se base el argumento. Si se hubieran presentado copias incompletas, la autoridad deberá requerir al recurrente para que en el plazo de 3 días proporcione las faltantes o en su caso realice la transcripción mencionada con el apercibimiento de que si no lo hace, el recurso se tendrá por no interpuesto. Este requisito no aplica en caso de que los actos reclamados sean restrictivos de la libertad, se trate de menores, incapaces, trabajadores o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual o de quienes por sus condiciones de pobreza y marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. Ahora bien, si nos encontramos en un caso de amparo directo, pues de igual forma puede interponerse por documento escrito o por vía electrónica. Si se presenta por escrito, debe presentarse en original y copias para las partes en el juicio, más un tanto para el expediente en que se actúa. En caso de que se interponga por vía electrónica, pues no es necesario presentar copias. Deben expresarse en el escrito relativo los agravios que cause la resolución recurrida, indicando los fundamentos legales y tesis de jurisprudencia en los que se sustentan los argumentos. De igual forma, si los documentos se presentan incompletos o en su caso se realice, la autoridad podrá requerir para que en un término de 3 días se proporcionen las copias faltantes o en su caso se realice la transcripción mencionada con el apercibimiento de que si no lo hace el recurso se tendrá por no interpuesto. Este requerimiento no aplica en el caso de amparos que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores o incapaces o trabajadores o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual o de quienes por sus condiciones de pobreza y marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. Este recurso varía en su tramitación según se trate de un amparo directo o indirecto. En amparo indirecto, el órgano jurisdiccional ante quien se interponga notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de 3 días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver. Transcurrido el plazo, enviará el escrito del recurso, copia de la resolución recurrida, así como el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinente. Para caso de que el recurso se hubiera interpuesto por vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. Una excepción a este trámite
es si la queja se interpone en contra de resoluciones que niegan o conceden la suspensión de plano o la suspensión provisional, rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. El órgano jurisdiccional, en este caso, notificará a las partes y de inmediato remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito copia de la resolución, el informe en materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinentes. En el caso de los amparos directos, el Tribunal Colegiado de Circuito o el órgano que haya conocido del juicio de amparo directo requerirá a la responsable el informe en materia de la queja, en su caso la resolución impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Conviene recordar que por regla general este recurso se debe resolver dentro de un plazo de 40 días contados a partir de que la autoridad tenga en su poder todas las constancias necesarias para resolverlo. Este plazo tiene una excepción y es el caso en el cual el recurso se interponga en amparo indirecto contra el auto que conceda o niegue la suspensión de plano o la suspensión provisional de los actos reclamados, en cuyo caso el plazo para dictar la resolución del recurso de queja será de 48 horas. Es importante tener en cuenta que la falta o deficiencia de los informes establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos. Es importante tener presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede atraer la resolución de un recurso de queja. En primer lugar, cuando hubiere atraído el principal, en el caso de amparo directo, pero también puede atraer los recursos de queja que se encuentren en trámite ante un tribunal colegiado de circuito de conformidad con la tesis aislada de la novena época del rubro facultad de atracción prevista en el artículo 107, fracción octava, penúltimo párrafo de la Constitución. En caso de resolverse fundada la queja, se deberá dictar resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso, quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará al que la hubiera emitido dictar otra debiendo precisar los efectos concretos a que deba sujetarse su cumplimiento.